Buenas a todos fricuarentones y soñadores de todas las edades. Y companions. Vamos hoy con un vídeo especial en el canal. ¿Y por qué es especial? Pues porque va a ser, como en las buenas editoriales de cómic, va a ser un vídeo crossover. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un vídeo compartido entre dos canales. El nuestro, el de Friki a los 40 y tantos, y el mío, obviamente. Y la tarde sobre Metrópolis con mi amigo y compañero Rubén Pérez. Ahí le ha dado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer otro vídeo de estos que últimamente nos estamos lanzando él y yo, de rankings. Entonces, hoy toca hablar de villanos, toca hablar de gente muy mala. Sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Soy Javi Campelle y esto es Friki a los 40 y tantos. Y la tardis, que este friki viejuno se nos olvida de todo. Ay, Campbell, ay. Muy bien, pues entonces iremos alternando en este vídeo lo que serían nuestro ranking particular de villanos, tanto del universo de Marvel como del universo de DC. Y vamos a empezar pues con el universo de Marvel, y para eso tengo aquí ayuda de mis figuritas y toda esta historia. Bueno, pues él tiene figuras, yo tengo un Batmóvil, mira, es el Batmóvil de la serie de los 60, ya hasta mueve las ruedas, Vamos con el número 5 de los villanos de Marvel. Y para el número 5 tengo aquí a Kraven el cazador, Sergei Kravinov. ¿Por qué lo tengo entre los principales villanos de Marvel? Pues porque normalmente no me suelen gustar los villanos per se, o sea, los de opereta, los que soy malo porque no me queda más remedio que serlo, o porque sí, porque soy malo y punto. Kraven tiene muchas motivaciones, es un hombre pues que entra en las aventuras de Spider-Man como cazador, que es experto en todo el mundo de conseguir las mejores presas, etcétera, y es contratado para intentar capturar a Spider-Man. Entonces ahí estamos hablando, pues eso, de que hay un trasfondo detrás de este personaje. Luego también nos enteraremos que su familia, hay otros personajes implicados dentro del universo Spider-Man, como su hermano, que es el Camaleón. Y encontraremos luego también, pues, que tendrá una descendencia bastante problemática. De cada villano vamos a decir una obra representativa, y para mí Kraven tiene una muy clara, y es La última cacería de Kraven. Solo por esa obra ya merece estar en mi top 5 de villanos de Marvel. Y también tengo un Batman que de hecho es más grande que los tuyos, Bueno, pues en mi número 5 yo tengo que meter a Thanos, porque creo que es un villano que ya en su momento tuvo mucha popularidad, es uno de los grandes villanos del mundo Marvel, ¿vale? Entonces, creo que sobre todo ya con las películas ha ascendido muchísimos puestos en el fandom, a la gente le gusta más, pero yo me voy a quedar, obviamente aquí estamos hablando de cómics, me voy a quedar con el Thanos de los cómics, ese Thanos que era el pagafantas de la muerte, porque de hecho todo lo que hace en los cómics lo hace por impresionar a la muerte, que es, pues bueno, algo así como una tía que pasa de su culo, lo que es la encarnación de la muerte en el universo Marvel, ¿vale? Que es un ente antropomórfico que existe como personaje y que de hecho luego, pues Deadpool se casó con ella, pobre Thanos, pero ya se sabe que con Deadpool hay amigos. La movida es esa, que Thanos para mí es el número 5, pues por eso mismo, porque creo que efectivamente es un personaje que ha ganado mucha popularidad, las películas le han dado muchísimo trasfondo y que además me parece que está genialmente interpretado por Josh Brolin. Como obra de referencia, la saga del infinito, la primera, la del guantelete, porque la de Jim Starlin, porque sienta las bases de lo que va a ser el Marvel cósmico de los 70 en adelante, con lo cual creo que Thanos es un personaje que a día de hoy pues está en un nivel muy alto. Le elijo el último porque hay muchos villanos mejores, pero bueno, número 5, Thanos. Nos vamos con el número 4 de los villanos de Marvel, y en esta ocasión pues le toca el turno a el Duende Verde, Norman Osborn. ¿Por qué? Pues yo creo que es sí que tiene ese trasfondo, como os he dicho antes, de villano, ¿por qué? Pues porque soy malo, lo que pasa que bueno, con los años pues se le va creando, pues se le va insertando cosas en su historia, vemos como
ese entorno que tiene con su hijo Harry Osborn, vemos las implicaciones que tiene también en el entorno de Peter Parker y de Spider-Man. Entonces estamos hablando de un personaje que empezó como únicamente villano trastornado del Hombre Araña, pero que a lo largo de los años, después de su desaparición y posterior reaparición, pasó a ser uno de los principales elementos del universo Marvel en eventos pues como el Reinado Oscuro y sobre todo en Asedio, ¿no? Pero bueno, estas no son las obras con las que a mí me gustaría quedarme del personaje de Norman Osborn, del Duende Verde. Yo creo que la obra más representativa de este personaje sería el arco de la muerte de Gwen Stacy. O sea, ahí es donde vemos al Duende Verde en todo su poderío y en toda su esencia. En el número 4, voy a poner, mira, uno que no ha puesto él en su lista, es Kingpin, porque Kingpin es un personaje que, aunque nació como villano de Spider-Man, cuando llega Frank Miller a la colección de Daredevil, dice, trae para acá, que me lo traigo, y es lo mejor que le pudo pasar al personaje, porque le dota de un montón de capas, un poco lo que le pasó al Luthor de Post-Crisis, cuando lo coge Byrne, luego hablaremos de él, pero le dota de muchas capas y mucha profundidad y lo convierte en un personaje muy cabrón, pero también muy humano, ¿no? Entonces creo que Kingpin merece estar en esta lista y de hecho la obra de referencia no puede ser otra, tiene que ser Born Again, donde Kingpin va a dar a Daredevil donde más le duele, ¿no? Y va a ser precisamente no en Daredevil, sino en Matt Murdock, ¿no? Que es la persona real. Entonces Kingpin se queda como número 4. En el número 3, y en este caso no tengo figura, porque vamos, si fuera equiparable a estas tendría que ser una figura bastante de aquella manera, hablamos de Galactus. Galactus, me encanta este villano por una simple razón, porque es que es un mal necesario dentro de lo que cabe y además es villano aún a su pesar. ¿Por qué nos referimos a esto? Pues es el devorador de planetas, ¿no? Él va por el universo arrasando con todos los planetas porque es su alimento. Estamos hablando de un ser que se había originado en el universo incluso antes del propio Big Bang, vivía en un universo anterior. Y su necesidad es que tiene que ir alimentándose de planetas uno detrás de otro, para eso tiene esos heraldos como Silver Surfer, como como Nova, Frankie Ray, etcétera, ¿no? Y entonces pues nos encontramos con que él no ha elegido esto. Es su obligación y es su cometido dentro del universo y es su necesidad. Por eso no es un villano per se. ¿Con qué me quedo de este personaje? Pues evidentemente con su primera aparición en el 48 de los Cuatro Fantásticos, que sus grandes antagonistas, sus grandes rivales, ¿no? Ahí vemos la primera aparición de Galactus, vemos la primera aparición de su heraldo Silver Surfer, la llegada a la Tierra y de cómo Reed Richards y sus compañeros tienen que hacer de todo para evitar esta gran amenaza que sería Galactus devorando nuestro planeta. El número 3, elegido a Venom. Igual debería haber elegido a su hijo, a Matanza, porque, bueno, me gusta más decirlo en inglés, a Carnage, porque realmente Carnage es mucho más villano de lo que es Venom, pero de hecho creo que Venom solo funciona bien como enemigo de Spider-Man, porque es verdad que, bueno, luego también es cierto que el simbionte, pues lo ha llevado McGargan, lo ha llevado Flash Thompson, lo ha llevado mucha gente, y con muchas historias. Luego se ha convertido en... ¿cómo se llama? En antídoto, tal, bueno, en fin, una locura. Pero cuando el simbionte funciona es cuando es Eddie Brock y cuando ese odio visceral a Spider-Man entra en juego, porque luego es verdad que han colaborado juntos en la saga del Protector Letal, pues era más antihéroe que villano, pero bueno, como estamos eligiendo y nos dijo la persona encargada de encargarnos este vídeo, que fue nuestra amiga Laura del Hangar de Nostromo, pues nos dijo que valía, pues meto aquí a Venom, aunque insisto, quizá debería haber metido a Carnage. Como obra de referencia de Venom voy a meter, es una obra, quizá deberíamos elegir su primera serie regular en solitario, pero no, era una obra en la que vemos un Eddie Brock en horas bajas, con cáncer, y que se va a ver obligado a entenderse con un simbionte que hace años que le ha dejado, ¿no? Esto es Spider-Man el hambre, y a pesar de que está dibujada por Humberto Ramos, que es un dibujante muy cartoon, ¿vale? Yo sí que creo que tiene unas escenas y un ambiente como muy sórdido. Entonces es un cómic que en su momento me gustó mucho, así que vamos a elegir esta como obra de referencia de Venom. En el número 2, pues en el número 2 nos encontramos con Victor Von Doom, o sea, el Doctor Doom.
o Doctor Muerte, como le queráis llamar, porque ya sabemos que aquí con traducciones, etcétera, etcétera, pues ha tenido los dos significados, los dos nombres, perdón. Nos encontramos con el principal antagonista de los Cuatro Fantásticos en un principio, pero que luego más tarde tendría también bastante repercusión en el universo Marvel. Bueno, aquí nos encontramos pues con el eterno rival en principio de Reed Richards, ya que su origen también va vinculado en cierto modo al otro personaje, con esa explosión en la cual se desfigura su rostro, se crea esta armadura. No os fiéis de los orígenes de las películas, que este no viajó al espacio ni se fue a ningún viajecito raro, o sea, le pasó hecho en su origen original, en su origen principal del cómic, perdón por este redundancia que iba a hacer. Nos encontramos por eso, un villano con mucho carisma, el monarca de Latveria, o sea, ese monarca que lo mismo te puede gobernar con puño férreo, pero a la vez es apreciado por sus habitantes en cierto modo, ¿no? Digamos que es ese enemigo de todo el universo Marvel, de todo el mundo en el universo Marvel, pero a la vez encontramos que es una persona que dentro de lo que cabe tiene una nobleza y tiene unos valores dentro de sí que hace que muchos lectores empaticemos con él, aun a pesar de su aureola de villano total. Si me tengo que quedar con una obra del Doctor Doom o Doctor Muerte, está claro que me quedo con Emperador Muerte. O sea, esa gran novela gráfica en la cual aprovecha el poder de Kilgrave, ese hombre púrpura al que hemos conocido en la televisión como villano de la primera temporada de Jessica Jones, y gracias a ese poder de dominio mental, ahí crea una epopeya brutal en la que interviene pues prácticamente lo más gordo del universo Marvel. En el número 2 tenía mis dudas. Quería meter al Cráneo Rojo, de hecho lo voy a mencionar como mención honorífica, pero voy a meter hay que meter al Duende Verde, porque si de hecho el personaje más popular de Marvel es Spider-Man, su némesis es el Duende Verde, y aunque lo tiene metido también Campbell, yo creo que es de recibo poner al Duende Verde, ¿no? El Duende Verde que además es el personaje que más pupita ha hecho a Spider-Man, porque fue el que mató a... Bueno, primero descubrió su identidad secreta. Luego resultaba que mataba a su novia, Gwen Stacy, y es el que más pupita le ha hecho. Luego le mandaba aquellos robots, supuestamente los padres de Peter Parker, bueno, en fin, que ha estado dando por saco muchos años. Y creo que es un villano que ha mejorado mucho y que encima ha dado lugar a que otros personajes adopten, si no la identidad del duende, bueno, de hecho sí ha habido otros duendes verdes, como Norman Osborn, que fue el primero, y luego estaría Harry Osborn y alguno que otro más, ¿no? Pero también también esto propició que se creara otro villano que me gusta mucho, como es el duende a secas, es decir, en inglés está el Green Goblin, que es el que hablamos, y luego está este sucesor que es The Hobgoblin, ¿no? Entonces, evidentemente, es un personaje que ha dado mucho de sí, se ha sabido jugar muy bien con él, luego le vimos en Vengadores Oscuros y demás, en fin, que ha dado un personaje que con los años se ha ido reinventando y que a mí me gusta mucho. Aquí la obra de referencia tengo que meter, pues efectivamente, la que ha metido él, la que ha metido Campbell, porque es que es uno de los momentos clave dentro de lo que es la trayectoria del recorrido del personaje, ¿no? Que es la muerte de Gwen Stacy. Luego lo hemos visto revisitado en Marvel, se lo hemos visto revisitado en muchos sitios, y Gwen Stacy es una especie de leitmotiv con el tío Ben, ¿no? Que tiene Spider-Man siempre presente. Y en el número 1, pues aquí tenemos a Eric Lenser, señor Magneto, el principal villano dentro de las colecciones mutantes, enemigo acérrimo en un principio de los X-Men, y es otro villano con el cual vemos que tiene una serie de motivaciones, vemos que tiene un trasfondo también personal y de personajes que le rodean, que hacen que sea un villano con un fondo muy rico, ¿no? Y que hace que también empaticemos a veces con sus emociones y empaticemos con sus razones para hacer lo que hace. Aunque también es cierto que durante varias épocas de la editorial Marvel no se trataba de un villano, sino que incluso estaba aliado con los X-Men, con su eterno rival y amigo, el Profesor X, y ahí vemos que, pues eso, que podía adoptar los dos roles, ¿no? Pero como os digo, para mí es el villano con más personalidad y carisma de todo el universo Marvel. Si me tengo que quedar con una obra, pues hace años os hubiera dicho pues muchísimas de las sagas que hubieran aparecido con los X-Men o de enemigo de ellos, incluso hasta si me apuráis, pues la época aquella de Jim Lee también me hubiera valido. Pero en los últimos años, si me tengo que quedar con alguna, yo diría Ultimatum. No, es coña. Ultimatum es un pedazo de... Me refiero a El Testamento de Magneto.
¿Por qué? Porque ahí nos cuenta el origen desde el principio, el origen del personaje, ya desde su infancia. Y en su infancia vemos esa digamos, esa odisea, esa supervivencia como víctima del Holocausto, como prisionero de los nazis, todas las motivaciones que luego le harían llegar a adoptar esa pose de superviviente y a la vez supremacista, ¿no? Como quiero que los mutantes dominen el mundo, pero realmente también se esconde esa eterna lucha por la supervivencia, ¿no? Entonces a mí esta historia de Greg Pak me parece impresionante y me parece un origen alucinante para un villano, sobre todo. En el número 1, aquí no hay duda, para mí, ninguna duda, está el Doctor Muerte, o Víctor Von Doom, o como queráis llamarle, ¿no? La traducción, pues bueno, hay muchísimas, y según de qué país seáis, pues os puede ir por un lado, os puede ir por el otro, pero es que Doom, joder, Doom es un puto personajazo, o sea, ya no digo que sea el mejor villano de los Cuatro Fantásticos, porque es verdad que en un inicio viene muy de la mano de Reed Richards y esa amistad que van a tener entre ambos, ¿no? Pero es que yo creo que con el tiempo se ha convertido en un personaje que es un villano del universo Marvel en general, ¿no? Porque es verdad que en las Secret Wars, por ejemplo, le vimos que le robaba el poder al Beyonder, al Todopoderoso. Luego también hemos visto, como decía Campbell, que le robó los poderes a Killgrave. O sea, en fin, que ha hecho un montón de perrerías. Y eso que en su propio país, en Latveria, él es el líder de allí, está muy bien considerado, pese a que para el resto del mundo es un maldito tirano. Yo aquí me voy a distinguir de Campbell y la obra de referencia que voy a utilizar va a ser los libros de muerte. ¿Por qué? Porque nos van a contar el origen. Soy muy fan de contar el origen de los personajes, incluso cuando no es necesario, como villanos que veremos ahora en DC, ¿no? Creo que Emperador Muerte, que es el suyo, es un cómic que está muy guapo, pero yo me voy a quedar con Emperador Muerte porque nos cuentan cómo este crío hijo de una gitana, de una tribu gitana, cómo llegó a convertirse en el soberano del pueblo y además uno de los mayores cabrones con los que se ha enfrentado el universo Marvel, no solo los Cuatro Fantásticos, como digo. Así que, nada, dicho esto, vamos con DC, vamos con Campbell y con su número 5. Muy bien, pues en el número 5 me encuentro con Sinestro, el enemigo principal de Green Lantern, en un principio ex Green Lantern, guardián de su planeta. Lo que ocurre que era una especie de Green Lantern muy extremo, un poquillo facha, para que vamos a decirlo, y entonces bastante dictador, y entonces él guardaba la ley en su planeta, pero de un modo bastante dictatorial, hasta que Hal Jordan se da cuenta de esta situación y lo detiene, lo cual provoca que al final Sinestro acabe dejando o traicionando a los Green Lantern, encuentre esa nueva batería, bueno, encuentre el poder del miedo y acabe creando los Sinestro Corps, ¿no? Que es cuando acaba con su propio cuerpo de linternas amarillos, en este caso, que usan precisamente eso, el poder del miedo, para hacerse con el poder en la galaxia, al revés que los Green Lantern, que usaban el poder de la voluntad. Bueno, yo creo que hay muchas sagas en las que podríamos nombrar a Sinestro como destacadas, ¿no? Pero yo creo que para mí la guerra de los Sinestro Corps por encima de todo, porque es donde ahí se ve todo el potencial y todo el poder que puede llegar a acaparar y que puede llegar a demostrar Sinestro, ¿no? Además ahí junta en su cuerpo de linternas, junta cada elemento, como Superboy Prime, como el Antimonitor, como el propio Parallax, que es evidentemente la Dalit universal del miedo. Entonces ahí se crea una batalla cósmica y épica como no puede ser de otra manera. Entonces para mí ese es el cómic más representativo de este personaje. Mi número 5 de DC, ya estamos en la distinguida competencia, no es otro que Doomsday. Doomsday es verdad que es un personaje que se creó como recurso narrativo, porque cuando estaban discutiendo en la superoficina qué personaje podía matar a Superman, cuando se estaba preparando la muerte de Superman, y se dieron cuenta que muy pocos, por no decir ningún personaje, tenía la capacidad realmente, la capacidad física de derrotar a Superman. Y entonces, igual que pasó con Bane en La caída del murciélago, inventaron un personaje de nuevo cuño al que llamaron Doomsday, ¿no? Porque era una cosa que decían, iba a ser el juicio final de Superman, no sé qué, y al final se quedó con esas. Es un personaje que, insisto, nace como un recurso narrativo, tiene muy poca importancia. En la muerte de Superman está simplemente para eso, se matan los dos, se matan,
y ya está. Pero luego es verdad que el recorrido que ha tenido el Doomsday ha tenido etapas muy interesantes, y de hecho el origen del Doomsday, el origen kryptoniano de Doomsday, ese cómic en el que nos cuentan que fue un experimento eugenésico kryptoniano, me parece maravilloso. Obviamente el cómic que voy a elegir es La muerte de Superman, no por mejor, sino por importante. Y si no, también podríamos elegir este cómic, no recuerdo el nombre, pero el cómic en el que nos cuentan el origen de Doomsday. Cualquiera de estos dos, en este caso, me valdría. Así que este es mi número 5. Con el número 4 os voy a sorprender un poco por el personaje que he escogido como cuarto villano favorito dentro del universo DC. Y es ni más ni menos que Superman. Pues sí, porque hay una saga de DC, no directamente en un principio como saga de cómics, sino que nació a partir de un juego, de un videojuego, y a raíz de ahí pues se evitó esa línea de cómics, ¿no? Y estoy hablando de Injustice. Bueno, pues el Superman de Injustice, que es un villano como la copa de un pino, un dictador absoluto, que sí, que también tiene su origen en una frustración muy grande por algo que le sucede al principio de la historia, y es ver cómo el Joker acaba matando a Lois Lane, a su propio hijo, y destruyendo Metrópolis. Eso le hace volverse cada vez, o sea, tiene una metamorfosis a lo largo de esa historia que acaba convirtiéndolo en un villano mucho peor de los que había combatido antes. Y por ello lo pongo como mi cuarto villano del universo DC. Número 4, Deathstroke. Aquí no puedo... He intentado pisar poco la lista de Campbell, pero es que Deathstroke es un personajazo de los pies a la cabeza. Fíjate si es buen personaje, que medio en serio, medio en broma, Marvel copió a Deathstroke y se lo llevaron como Deadpool. Efectivamente, Deadpool, además, su identidad civil es Wade Wilson, y Deathstroke, que es creado anterior, es Slade Wilson. O sea, es que se le ve la intención, ¿no? Además, este personaje, que se llamaba en un inicio el Terminator, justo la película salió al de poco tiempo y tuvieron que ponerle Deathstroke, el Terminator, para distinguir una cosa de la otra, ¿no? Me parece que es un personajazo muy bueno, un gran estratega, capaz de poner en jaque a los... Le pasa un poco lo que a Batman, pero en el otro lado, en el lado opuesto a la balanza. Batman defiende los buenos ideales y bla bla bla, pero Deathstroke hace lo contrario, ¿no? Se va con un poco con lo mismo, pero el gran estratega, siempre con un plan, siempre todo ideado, pero de cara a defender los intereses de, pues bueno, la Legión del Mal, el Sindicato del Crimen, o donde sea que esté envuelto, ¿no? Pero sí, efectivamente, Deathstroke, además, ese trasfondo familiar que tiene y que hemos visto en Titans, más comillas, pues es muy interesante. Aquí concuerdo con que la obra de referencia es El contrato de Judas, y que de hecho hay una película de animación de estas de Bruce Timm que está muy guapa, que podéis ver. Si no, podéis acceder al cómic inmediatamente. Pase de prensa y a por ella. En el número 3 de los villanos de DC nos encontramos con Deathstroke. ¿Por qué cojo a Deathstroke? Pues porque me parece un auténtico villano brutalísimo, en el sentido de que es otro, bueno, digamos que no es que tenga superpoderes, tiene habilidades muy mejoradas. Podríamos decir que sería la alternativa villana a Batman, ¿no? Es un hombre que ha llevado su cuerpo al límite, que tiene unas habilidades de combate extraordinarias y que gracias a ello pues planta cara a cualquier equipo, incluso equipo, superhéroe, etcétera. Estamos hablando de que en alguna saga como Crisis de Identidad le planta cara a la mismísima Liga de la Justicia, con todos los principales de la Liga de la Justicia, que no es moco de pavo. Pero bueno, su principal némesis desde luego son los Titans, ¿no? Y digamos que su antagonista podría ser Nightwing. En fin, nos referimos a un villano que también tiene un trasfondo, aunque sea un mercenario, un soldado a sueldo, pero tiene un trasfondo también muy interesante gracias a su familia, ¿no? Y gracias a sus hijos, tanto a Ravager como a Jericho, ¿no? Y a raíz de ello, pues da pie a numerosas sagas dentro de la colección de los Titans, en principio, que son enormes, sobre todo en la época de Mark Wolfman y George Pérez. Y de ellas mismas, pues saco mi cómic favorito de él. ¿Y de cuál me refiero? Pues El contrato de Judas. O sea, me parece que ahí es un grandísimo cómic que recientemente hemos visto adaptado de aquella manera en la segunda temporada de Titans. Pero bueno, ahí va Deathstroke y ese es mi villano número 3 y vamos a pasar al siguiente. En el número 3, y vais a decir, ¡guau, qué abajo está, joder! En el número 3 está Lex Luthor. Lex Luthor básicamente es un poco lo mismo que hace Kingpin en Marvel, lo hace Lex Luthor en DC.
Básicamente se podría definir así. Un personaje que de cara a la galería es un millonario, filántropo, preocupado por la gente, de cara a la galería es un absoluto bastardo. O sea, todo es en pos de sus intereses, nada se va a poner en mi camino, y si algo se pone en mi camino lo voy a quitar de la forma que sea, métodos expeditivos 100%. Un personaje muy acomplejado, muy envidioso, pero que, fíjate que es un humano sin poderes, pero salvo la inteligencia que tiene, y aún así ha conseguido poner en jaque a Superman muchísimas veces, ¿no? Así que Lex Luthor, y voy a elegir no una obra sino dos, porque soy un tramposo y voy a poner dos. Una obviamente es Lex Luthor, Hombre de Acero, un cómic que está muy interesante, que salió un poco a tenor del cómic del Joker de Azzarello y Bermejo. Aquí los autores repiten, y lo que ya hicieron con el Joker lo hacen con el Luthor, le dan pues una nueva visión a un personaje que ya conocemos, pero lo enfocan desde un punto de vista distinto, ¿no? Dándote a entender que el Luthor también tiene un lado humano. Y luego el otro que voy a elegir es Lex Luthor, biografía no autorizada, que básicamente nos van a contar la historia de Luthor, de cómo llegó al poder y de qué forma tan retorcida consiguió llegar al poder, ¿no? Esos dos cómics creo que son imprescindibles para Luthor. Y bueno, por supuesto toda la etapa John Byrne, cuando redefinen el personaje, que eso es básico, bueno, eso es vital. En el número 2, pues en el número 2 supongo que ahora os llevaréis las manos a la cabeza porque estaréis diciendo, pero ¿cómo no lo pones en el número 1 con lo que significa? Pues no, para mí es el número 2. Y hablamos del Joker. El Joker, pues bueno, el Joker, el problema que le veo al Joker para no ponerlo en el número 1 son los constantes cambios que le han dado tanto a su origen como a su personalidad, etcétera, etcétera, según las distintas líneas editoriales y etapas de la editorial DC, ¿no? Entonces, se podría decir que durante años dábamos por hecho que el origen de Joker era la broma asesina. Bueno, previamente, pues habíamos tenido ahí un origen a medias que sí se podía, digamos, aunar con ese. Pero bueno, que de vez en cuando la editorial pega tantos giros y pega tantas vueltas como que en la época de Nuevos 52 al final nos desvelan que Joker en realidad eran 3 personas distintas, que había 3 Jokers y cada uno de una época, ¿no? Entonces este cambio y este mareo de intentar cambiar al personaje, de intentar darle una historia nueva, otro origen nuevo, una personalidad distinta, e incluso intentar hacer ese apaño para que encaje todo, pues ahí es lo que me ha tirado un poquillo para atrás y no estaría en el número 1, de verdad. Y evidentemente la primera historia que le acabo de nombrar, que para mí sería la principal del Joker, sería la broma asesina, porque el origen que Alan Moore nos da en esa historia es brutal. Y luego encima el enfrentamiento, esa situación de Batman como principal antagonista en el cual se necesitan el uno al otro para poder seguir existiendo, porque es lo que da a entender esa novela, pues es lo que nos hace, es lo que hace a mí que esa sea mi historia favorita del Joker. En el número 2 he elegido a un villano por encima del Lex Luthor, porque es un villano al que además he cogido bastante cariño de un tiempo a esta parte. No sería otro que Io Barzone, o el Profesor Zoom. Bueno, no es correcto llamarle Profesor Zoom, porque ese luego fue una identidad posterior con Hunter Solomon, pero bueno, en cualquier caso lo que sería, así por decirlo, en muy grande, de una manera muy, muy amplia, el Flash Reverso, ¿no? El Flash Reverso es la antítesis de Flash en todos los sentidos, es decir, ya en el traje podemos ver que son los colores invertidos de Flash, y además, si los poderes de Barry Allen, de Flash, venían de la fuerza de la velocidad, este villano lo que va a hacer es crear una fuerza de la velocidad inversa o negativa, ¿vale? Para poder replicar los poderes del propio Flash. Luego es verdad que los sucesores de Sound, han ido desarrollando otro tipo de habilidades, aunque han llevado el mismo traje, han sido otros portadores y han tenido otras particularidades. Pues lo que decía, ¿no? El caso de Hunter Solomon, que sería el Flash Reverso ya de, pues eso, de Wally West, que es el sucesor de Barry, ¿no? Entonces es un villano al que le he cogido mucho cariño, en parte gracias a la interpretación de la Arrowverso. Es muy triste que diga esto, pero el Tom Cavanaugh, que es el que le interpreta en la primera temporada, pues no sé, le cogí cariño al personaje, me gusta, es un cabronazo, es un villano muy malo, y aunque Luthor me gusta mucho, tengo que ponerle por encima a Zone, porque bueno, por lo que estamos diciendo. Obra de referencia, bueno, yo diría que podríamos poner perfectamente La Chapa, o incluso todo el Flashpoint. De hecho vamos a poner todo el Flashpoint porque tiene más recorrido, y
Y sí, ahí vemos como, además él junto con Flash es el único que recuerda la línea de tiempo anterior y cómo al final es asesinado por el Batman de Thomas Wayne, ¿no? Entonces, tiene que estar aquí, en el número 2. Y en el número 1 nos encontramos a Lex Luthor, sí, el principal enemigo de Superman. Lo siento, pero es que las señales son claras, o sea que ya voy avisando. ¿Por qué me gusta tanto? Pues porque es otro personaje que también tiene un trasfondo enorme, que aparte de su, en orígenes, villanía per se, luego le fueron dando más, digamos, fueron pincelando esa personalidad. Sí que es cierto que también ha tenido varios cambios a lo largo de las décadas. Primero era un científico loco, luego era un empresario en la época de Byrne, luego le hemos ido viendo que lo mismo era amigo de Clark Kent en un principio en Smallville como en la etapa de, o sea, en la serie de Legado. En fin, que le han dado muchísimas vueltas. Lex Luthor es el villano maquinador al que siempre tienes que temer. Incluso ha llegado a ser tan manipulador y tan maquinador que en ciertas épocas de DC ha sido el presidente de los Estados Unidos. O sea que con eso os lo puedo decir todo, hasta el nivel de manipulación que puede llegar este hombre. Y si me tengo que quedar con una historia de Lex Luthor, pues yo creo que los que entendéis un poco de cómic vais a daros cuenta de que esto es obvio, ¿no? Y me quedaría con Lex Luthor, el Hombre de Acero. Esa miniserie escrita por Brian Azzarello y dibujada por Lee Bermejo, en el cual explica la idiosincrasia de este personaje, por qué viene tanto odio hacia Superman, exploramos su psique, exploramos sus razones, sus motivaciones, y eso le da un entorno que, si ya de por sí era grande, a partir de ahí se vuelve enorme. Y ya en el número 1 voy a elegir yo, obviamente, el que debería haber elegido Campbell, pero como es un friki viejuno, pues vamos a elegir, claro, obviamente aquí no hay sorpresas, aquí hay que elegir al Joker, porque si a él le tira Superman, a mí me tira Batman, y claro, el archienemigo de Batman es el Joker. Creo que a nivel de cultura popular, a nivel de trascendencia de lo que son las páginas de los cómics, el Joker está más allá de toda duda. El Joker es el personaje, es el villano. De hecho, siempre que hay un nuevo actor que encarna a Batman, la siguiente pregunta es, bueno, vale, ¿y quién va a ser el Joker, no? O sea, y ahora con lo de Joaquin Phoenix, pues bueno, es puta locura. Entonces, es verdad que a veces ha tenido etapas que no han sabido muy bien qué hacer con él, o simplemente no lo han querido utilizar, pero cuando se utiliza bien, yo nunca me canso de decir que la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo con Joker, ese Joker que va con la cara arrancada, o sea, consiguen que el Joker vuelva a dar miedo, y es acojonante. Es una etapa grandísima. Es una pena que luego esta etapa, bueno, el Joker ya queda de lado, ¿no? Pero es una pena que la etapa quede un poco desdibujada por todo el Batman conejil aquel, y bueno, en fin, cosas de estos. Pero sí que es verdad que Joker es un personaje que, cuando está bien escrito, es un personaje que puede hacer, igual que decíamos que Norman Osborn ha hecho mucho daño a Spider-Man, Joker ha hecho más daño del que Norman Osborn ha hecho a Spider-Man, se lo ha hecho a Batman o a la Batfamilia, porque el Joker, además, con la Batfamilia y las palancas tiene ahí una cosa, yo no sé qué sé yo, qué tal, en fin. Y como cómic referencial del Joker, pues voy a poner, Campbell ha puesto la broma asesina, obviamente. Pues yo, por no poner lo mismo, voy a poner El hombre que ríe, que va a ser un cómic que además se puede leer justo después de la broma asesina, porque es una secuela espiritual, y nos van a contar el primer enfrentamiento que Batman y el Joker tienen juntos. Y bueno, pues con esto digamos que doy por terminado los dos rankings, tanto el de Marvel como el de DC. Así que, chicos, nada, lo de siempre, suscribiros, daros al canal, suscribiros al canal del colega, y nos escuchamos en la siguiente. Y ahora, pues bueno, ya habéis ido viendo que hemos ido alternando, tanto mi compañero Rubén como yo, el ranking. Y ahora llega el momento de despedirse, por lo menos por mi parte, ¿no? Ya sabéis cómo va esto. Suscribíos a mi canal y al de Rubén, por supuesto, ahora tenemos que hacer los dos. ¿Os dais cuenta que ahí debajo de la pantallita, hay por ahí abajo aquí, por ahí abajo, sí, hay una cosa que pone suscribirse? Pues mira, eso no cuesta nada darle, y a nosotros nos ayudáis, pero un montón. Así que si le dais ahí a lo de suscribir y la campanita que pone al lado, y en el otro lado de la pantalla, que veis que pone una cosa que dice hacia arriba o hacia abajo, lo de hacia arriba, que es el like, ya sé, perdonad que os pongan este plan, pero la verdad es que es por eso, porque ayudáis muchísimo al canal. Le dais al like y dejad algún comentario a ver qué os ha parecido este tema de los crossover, este pequeño pique que nos tenemos entre la Tardis, entre Friki a los 40 y tantos, mandándonos estos rankings de anti, de pro y todo eso. Dejad algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna duda, lo que sea.